Estamos de vuelta en Un Show con tu tía. Para terminar este programa, hoy hemos abordado el tema del déficit de atención e hiperactividad en jóvenes y adultos. Y ha sido interesante el poder ir identificando, el poder ir entendiendo que obviamente esto es una deficiencia a nivel bioquímica en nuestro organismo y sin embargo también tiene repercusiones en muchas otras áreas, no solamente que algo nos esté segregando o absorbiendo en nuestro cerebro, sino que también esto repercute en el comportamiento y también en las emociones, y es aquí donde a veces se desgasta mucho la persona y por eso queríamos dejar este último bloque para hablar de esto precisamente. Hablábamos en bloques anteriores un poquitito y entre los cortes de cómo esto va desgastando y erosionando la autoestima de las personas, porque creen que no son capaces cuando se debe realmente a otro factor. ¿Cómo tratar, cómo enseñar, cómo hacer ver a las personas que realmente son muy capaces, a pesar de que ellos van comprobando paso tras paso de que no cumplieron y se los refuerzan y los despiden y los señalan y los regañan? ¿Cómo hacer esto? Pues creo y considero que algo importante que deberíamos hacer cuando recibimos a estos chicos, por ejemplo, en lo que nos estabas preguntando, es que a veces los profesores e incluso los padres desconocen exactamente todo lo que aquí hemos conversado, claro, que es muy importante. De hecho, a veces como papás tendemos, lo que tú decías, a etiquetar, de decir, mi hijo, estate quieto, ya esto de esta manera. Y creo que los profesores también, porque esos comportamientos llegan a causar tanta molestia en clase que el profesor no sabe qué hacer. Entonces creo que una de las cosas fundamentales que deberíamos todos los profesionales tratar de hacer es como divulgar un poco más cuáles son estas estrategias y cuál es el daño que le causamos al joven, a la persona, porque incluso al adulto, al momento de etiquetarlo y decirle, no, usted no sirve, estése quieto, ¿por qué no pare de hacer así? Como decía claro, hace un ratito, ¿verdad? No se mueva, no tamborilee los dedos en la mesa, ese tipo de cosas, porque es algo que es inevitable. Pero creo que hay muy poca información. Yo tal vez para agregar un poquito, sensibilizar más que todo. La información es muy importante, pero también sensibilizar a las personas que están en contacto con pues estas personas que tienen el problema, ¿verdad? Que realmente estén para apoyarlo. Lo que decía Maricruz, que es bien importante, ¿verdad? Se confunde con una mala actitud. Hay este alumno que mal porque se levantó, que mal porque está ahí en movimiento, no me pone atención, ¿verdad? Y entonces profundizar más, y yo creo que ese es el trabajo también del catedrático, ¿verdad? Conocer un poquito más. Yo sé que son muchos estudiantes y es difícil conocerlos, pero conocer su problemática, ponerse en contacto más con él, informarse mucho más para ver claro, qué tipo de ayuda le puede dar en la clase, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con los adultos, Monsi? Porque a lo mejor el adulto ya no va... El jefe no tiene por qué saber, claro, porque no es un educador, es un jefe, y a lo mejor es, no sé, un ingeniero, un doctor, y a lo mejor ya no, bueno, los doctores a lo mejor sabrían un poquito más, pero digo, hay ciertas carreras que no tienen nada que ver con ni psicología, ni con claro, conducta, ni nada que ver, y entonces, ¿cómo a nivel personal una persona, alguien adulto que diga, híjole, a mí me pasa eso, a mí todo el tiempo me están regañando, a mí me dicen el despistado de la oficina, por ejemplo? ¿Cómo poder convencer a esa persona de regreso, decirle, no, usted lo que tiene es un problema, que puede tratar, usted es bueno, usted puede dar mucho más, usted no es malo, usted no es despistado, usted no es inútil? ¿Cómo hacer eso? ¿Tiene que llevar un proceso a la persona o cómo? Sí, yo creo que aparte tiene que llevar un proceso psicológico, es muy importante, un psiquiatra también lo puede ayudar mucho, y lo que hablábamos al principio, era conocer para qué es bueno esa persona, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus aptitudes, porque sí, tiene dificultad para mantenerse sentado durante mucho tiempo, tiene dificultad para tener atención, pero tiene capacidad para hacer un deporte, por ejemplo, porque estos niños muchas veces son brillantes para los deportes, por lo mismo, ¿verdad? Que tienen un motorcito por dentro, son muy buenos y además les ayuda mucho para calmar toda esa ansiedad y toda esa energía que tienen. Claro. Entonces es como ir descubriendo para qué soy bueno, y si soy adulto ya y tengo que ver, bueno, necesito ayuda. Yo creo que eso es importante, porque a veces como adultos nos cuesta mucho reconocer que necesitamos ayuda. Claro. Si vemos que ya esto ha sido un problema en mi vida, me he cambiado muchas veces de trabajo, no duro en esto, no soy bueno en lo otro, entonces decir, bueno, si necesito ayuda, reconocer que necesito la ayuda de un profesional, contactarlo, y es un tratamiento, por supuesto, claro, ¿verdad? No es como el doctor que uno llega y la pastillita ya, es un proceso, ¿verdad? Claro, y es importante. Y lo que pasa muchas veces es que ya nos hemos creído esta historia por tanto tiempo que ya no creemos que pueda ser diferente. Correcto. Como he sido el despistado toda la vida, no voy a cambiar, y a lo mejor y sí, y ese es el punto, el dejar de creer eso
que me ha limitado hasta el momento y que no me ha dejado hacer un buen desempeño. Tenemos una cápsula importante, es un testimonio. Paola Quiñones, le agradecemos muchísimo estar con nosotros a través de esta cápsula, quien nos cuenta su experiencia. Diagnosticada a los 5 años por un psicólogo al que me remitieron. Esto fue porque yo no lograba estar tranquila, era demasiada la energía que yo mantenía. Nunca me dieron medicamentos, simplemente ejercicios para que yo pudiera saber controlar esa energía, para yo poder estar más tranquila. Sí, recuerdo que cuando yo estaba pequeña, cuando yo estudiaba, me costaba muchísimo mantenerme quieta, me salía de las clases a caminar porque me parecía aburrido estar sentada, y pues ahora sí me afecta un poquito el hecho de no poder permanecer quieta, y hay situaciones en las que tengo que estar tranquila, y manejar esa situación sí me está costando un poco hasta la fecha. Con respecto a este caso, ¿es común estos sentimientos, esta forma de verse y de entender que tiene un problema, doctor? Sí, bueno, importante de nuevo hacer el diagnóstico temprano, pero saber de que 5 años también es un tiempo temprano para poder haber hecho ese diagnóstico. Eso es cuestionable también. Sí. Lo que decía Monse es importante en el sentido de la energía que mencionaba también la persona que nos compartió su testimonial, que se mantiene todo el tiempo. En déficit de atención y hiperactividad existe la capacidad de hiperenfoque también. Y el hiperenfoque significa que la persona puede encontrar algo que le apasione, que le guste mucho y sobresalir muy por sobre el promedio en eso específicamente. Un ejemplo muy claro es Michael Phelps. Él es el mayor ganador de medallas olímpicas, es nadador. Su mamá hace mucha abogacía para familiares de personas con déficit de atención y hiperactividad. Él se hiperenfocó en algo que le apasionaba y pues ahí tenemos los resultados. Y lo mismo puede suceder con cualquier tipo de pasión que pueda tener la persona. Es encontrar ese algo que le haga clic. Es encontrar ese algo que le haga clic y que verdaderamente le apasione. Porque lo que hemos visto, la cascada de eventos fatales que le llamo yo, es que muchas veces como se ha afectado la autoestima, entonces no hay mucho interés en siquiera buscar qué es lo que en realidad a mí me apasiona, sino qué es lo que, cómo puedo sobrevivir, qué es lo más fácil para hacer, ¿verdad? Claro, para que no quede tan mal. Para que no quede tan mal. Cuando la persona puede tener mucho más capacidad que el resto de las personas. Si identifica lo que le apasiona, va a sobresalir en eso y le va a ser más fácil. La sintomatología de la condición va a estar más disminuida porque hay algo que le interesa más. Muchas quejas que vemos es, bueno, porque este adolescente puede pasar enfocado en los videojuegos tanto tiempo, pero a la hora de los estudios no tiene esa atención, ¿verdad? Bueno, yo el consejo que daría sería que primero indaguemos cuáles son las razones por este comportamiento, en el caso de estudiantes que llegan a la universidad y profesores que no los conocen, informarnos más para poder trabajar, prestar atención a esos pequeños detalles de comportamientos que pues no son comportamientos que a veces consideremos aceptables dentro de clase, pero indagar un poco más por qué son estas cosas, tratar de no etiquetar. Y yo creo que una parte fundamental es hacer este coach con el estudiante, con el joven. Hablo del joven por mi experiencia, que es mucho más en jóvenes y desde la universidad, ¿verdad? No tanto con adultos, pero yo creo que los jóvenes cuando se sienten aceptados, valorados, cuando alguien los escucha con atención, ellos son capaces de dar tanto, porque lo hemos visto, o sea, despiertan, renacen y realmente dan y alcanzan su máximo potencial, que en realidad esa es la finalidad del coaching que tenemos nosotros en la universidad. Entonces yo sí creo que los profesores deben fijarse antes muy bien en cuáles son esas razones y no simplemente decir, ahí viene el alumno que es el que siempre me hace el relajo, el que no se está quieto, el que me desordena la clase, ¿verdad? Ser un poco más flexibles y ampliar nuestra capacidad de escucha. Creo que la capacidad de escucha es importante. O sea, a veces estamos pensando qué vamos a contestar, qué es lo que nos van a decir, y lo importante es como prestar atención, abrir un poco más los ojos, ver un poco más allá. Claro. Muchísimas gracias, Maricruz, por estar con nosotros. Gracias, Monsi. Yo tal vez me enfocaría un poquito también a los papás, porque creo que en nuestra sociedad se ve mal a veces que nos digan, mire, yo creo que su hijo hemos visto ciertos síntomas o ciertas conductas que no son normales. Sí. Ajá, y entonces el papá se escandaliza o negación, ¿verdad? Porque eso es muy importante también la negación. No, mi hijo es brillante, no puede ser. Y sí, es brillante, pero puede ser que tiene otra forma de aprender, otra forma de poner atención. Y entonces creo que eso es importante, que los papás estén muy conscientes cuando se les dice, mire, hay que llevar a su hijo
a una evaluación, porque también eso es algo que los escandaliza, ¿verdad? Que les digan que tienen que llevarlo a la psicóloga, a un departamento de orientación. Entonces creo que es importante escuchar y pedir ayuda cuando se necesita. Claro. A las personas adultas y a los adolescentes, ¿verdad? Yo creo que es muy importante, bueno, lo que le decía, el tema de la orientación vocacional, realmente buscar su vocación, para qué soy buena, qué me gusta hacer, y enfocar realmente las energías en eso. Y una persona adulta que busque la ayuda, porque a los adultos nos cuesta mucho aceptar que necesitamos ayuda, que algo está pasando en nuestra vida que no es normal, y entonces necesitamos un apoyo extra. Y Entonces, que, como decía el doctor, sí se puede recibir esa ayuda, claro, y esos cambios pueden venir. tal vez ahí vendría lo de la programación, ¿verdad? Que ya de pequeños nos programan a que no, tú no vas a poder, porque es que niño más inquieto, Sí. qué niño más necio, qué niño más desobediente, y no es eso, ¿verdad? Entonces toda esa programación que se ha tenido desde pequeño, es muy difícil que uno crea que puede cambiar, ¿verdad? Entonces, como ya me dijeron que no sirvo para nada, ya me di cuenta que yo no llego, no cumplo con las metas, no cumplo con las expectativas que tengo a mi alrededor, Sí. entonces no puedo hacerlo, ¿verdad? Entonces, como borrar esa programación es bastante difícil, y de eso se trata la terapia, ¿verdad? De ir borrando esas programaciones que tenemos de pequeños para decir sí se puede, Claro, y ¿verdad? mostrar entonces las Claro. capacidades que sí tiene. Doctor, voy con Exacto. usted. Gracias, Monsi. Bueno, yo hablaría de tres cosas. Para las personas que se han identificado con la sintomatología, que sean jóvenes o adultos, les recomendaría que les preguntaran a sus familiares más cercanos acerca de esta sintomatología. Se ha visto que el reportaje de los familiares cercanos es mucho más objetivo muchas veces que lo que la persona está experimentando, Okay. de manera que fueran a preguntar acerca de su historial también. Otro consejo es que no lo podemos descartar en personas que han tenido un desempeño durante su tiempo de colegio, de primaria y secundaria, académico bueno, incluso excelente, porque muchas veces puede ser porque eso haya sido muy por debajo de sus demandas, Claro. y que después, cuando las demandas son más fuertes, es que se comienzan a manifestar. Ya. Y lo tercero es, que considero muy importante porque no lo tocamos antes, es que cuidado con la forma de abordar la sintomatología para las personas que lo están experimentando, principalmente para jóvenes, porque muchas veces recurren a sustancias, específicamente tetrahidrocannabinol, marihuana. Entonces, lo que se ha visto es que la marihuana sí estimula específicamente los centros del cerebro que están comprometidos en déficit de atención y hiperactividad. Entonces, cuando yo le digo eso a pacientes jóvenes, se les ilumina la cara y dicen, entonces ya tengo permiso Doctor, del me está doctor. dejando, Me sí, está dando sí. permiso, ¿verdad? Pero viene la siguiente parte, ¿verdad? Se ha demostrado completamente que afectan las áreas de aprendizaje, específicamente aprendizaje de vida. Wow. De manera que el costo de ese momento, estar un poquito más tranquilo, un poquito más relajado, es demasiado alto, porque es aprendizaje de vida, no es aprendizaje de Matemática, de historia, sí, claro. es aprendizaje de experiencias anteriores. Estoy teniendo problemas en mis relaciones con mi pareja, pero no aprendo de esas experiencias. Ya. Estoy en cero de la siguiente vez. Ese costo es demasiado alto y es lo que vemos que deteriora más el funcionamiento y la calidad de vida de las personas. La respuesta a través de una buena orientación es mucho mejor, obviamente, que estar buscando automedicarse o caer en, Claro, en conductas destructivas también, como adicciones y mucho más. Muchísimas gracias, doctor. ¿Usted quería agregar algo? Sí. Algo que, pues en mi caso ha sido muy importante y que lo hemos visto también, está comprobado, la espiritualidad. El buscar la espiritualidad y el buscar un crecimiento espiritual, buscar a Dios, buscar esa ayuda, hace toda la diferencia también. Qué lindo, muchas gracias a los tres por estar hoy con nosotros. Gracias. Y ojalá les haya dejado algo muy importante este programa sobre déficit de atención e hiperactividad en jóvenes y adultos. Tratemos también de encontrar y de entender, porque eso se habló en ese programa, que tiene muchas cosas positivas también esta condición. Solo tenemos que enfocarnos entonces a eso y recibir esta ayuda de orientación adecuada. Hasta la próxima, amigos. Guatevisión presentó. Guatevisión.